¿Le ha sucedido a ustedes de pensar o preguntarse qué significa ser espiritual? ¿Qué significa ser religiosos? ¿Ser espiritual es ser religioso? ¿O ser religioso es ser espiritual? ¿Esas dos cosas son la misma cosa o son dos cosas diferentes? ¿Una necesita la otra o pueden ir por dos caminos separados? ¿No han enseñado que son la misma cosa? ¿O nosotros crecimos pensando que son la misma cosa? ¿No hemos preguntado si lo son? Entonces, como esa es una pregunta que yo por muchos años también me hice, hoy quiero compartir con ustedes mi respuesta, lo que yo he entendido. Vamos a ver la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Yo soy Johanny Fernández. Comenzamos. Me gustaría comenzar hablando de la mayor parte de las cosas que nos han enseñado que tienen que ver con la espiritualidad, ¿no? A muchos de nosotros nos han enseñado desde pequeñitos, bueno, de cultura a cultura después cambian, pero más o menos las cosas son siempre esas. Nos han enseñado que ser espiritual significa pertenecer, afiliarse, reconocerse o formar grupo en una religión. Nos han enseñado también que luego que pertenecemos a ese grupo, a esa religión, tenemos que adorar o venerar un ser superior. Y lo tenemos que hacer en una manera. Nos han enseñado que tenemos que hacerlo con fe. ¿Y qué significa hacerlo con fe? Hacerlo con fe significa creer en algo que es invisible. Dar la vivencia a algo que no se conoce, que nunca se ha visto personalmente, que no se ha experimentado personalmente. Hacerlo a ciegas, creer a ciegas, sin ningún tipo de prueba. Nos han enseñado que tenemos solo que creer así, a ojos cerrados, a ciega, con fe. Entonces tenemos que reconocernos en un grupo, que es una religión. Tenemos que hacerlo con fe, sin hacernos preguntas, aceptando las cosas que nos dicen. Y tenemos que también aceptar el dogma que son prácticamente las reglas, las creencias que los fundadores de esas religiones han impuesto para poder pertenecer a esa religión. Y nos han enseñado que tenemos que respetar esos dogmas, seguir esas doctrinas por nuestro bien, porque ese es el camino para saber cómo hacer las cosas bien y sin preguntas, con fe, a ojos cerrados, sin preguntarnos nada, simplemente diciendo, así fue, así es y así será. Para hacer un resumen, ser espiritual para la mayoría de las personas es reconocerse o afiliarse a un grupo que llamamos religión, adorar un ser superior, hacerlo con fe, a ojos cerrados, no porque conozco con quién tengo que ver, sino porque tengo que creerlo. Se necesita un templo, se me estaba olvidando esto, es necesario un templo donde se organiza todo y se encuentran todos. Hay que respetar indiscutiblemente el dogma, las reglas, las doctrinas, que quiere decir que hay un código moral, comportamental que tenemos que respetar. Y todo esto es indiscutible. Muchos piensan que ser espiritual es esto, reconocerse en este
en esta manera de hacerlo, reconocerse en este programa, reconocerse en esta forma de actuar. Más allá de lo que nos han enseñado, de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué significa ser espiritual? La espiritualidad está basada en la suposición que existe una dimensión que va más allá de la dimensión física, que va más allá de la dimensión terrenal, más allá de tu cuerpo, de tus sentidos, de tu cerebro, más allá de todo, que trasciende toda esta dimensión. Una dimensión que es universal, inmaterial, inteligente, y como es inteligente, también es creadora. Una dimensión que es conciencia, y nosotros somos parte de esa conciencia que desde esa dimensión ha bajado hacia esa dimensión, se ha convertido en materia y a través de nosotros toma informaciones, experiencias que son necesarias a nosotros mismos porque desde esta dimensión, y tenemos que hacerlo desde aquí mientras estamos en vida, tenemos que recordarnos de dónde venimos, tomar conciencia que somos esa conciencia, que somos el todo, y recordarnos cómo volver a ese todo, a esa conciencia. Esa conciencia que la religión ha llamado Dios. Ser espiritual entonces no significa tener que reconocerse en un grupo, en una religión. No significa que tenemos que tener un templo donde tenemos que adorar un ser superior o venerarlo. No significa que tenemos que tener dogmas, reglas morales o comportamentales. No significa que tenemos que hacerlo con fe a ojos cerrados porque nos dicen que es así que tenemos que hacerlo porque ese es el camino de la verdad y porque nos salvamos así. Ser seres espirituales y ser espiritual significa que en la libertad de tu libre albedrío, tú mismo tienes que entender cómo manifestar tu espiritualidad. La respuesta que yo he encontrado para mí misma y que ser espiritual significa, antes que todo, ser coherentes, vibrar en amor, actuar en coherencia. No hacer, sino que ser lo que sientes. ¿Y qué significa vibrar en amor, en coherencia? Significa que lo que piensas tiene que corresponder a lo que dices y lo que dices tiene que corresponder a lo que haces. Tienes que ser coherente, equilibrado. Porque si piensas una cosa, dices otra y haces otra, está todo, digamos, sin equilibrio. Entonces, la manera que lo que tú pienses y manifiestes con tus palabras, porque las palabras tienen mucha fuerza porque crean algo que desde aquí, desde el cerebro, tú traes afuera. Después que vibras en esa coherencia, lógicamente vibras en amor y vibrando en amor vas a llamar hacia ti todas las cosas que tengan ese tipo de vibración. Y todo esto sucede aquí, sucede en ti. El ser espiritual es un ser que se hace pregunta, que busca respuesta, que quiere entender. Lo hace desde su intelecto a través de su corazón. Eso significa que no es que tienes que estar en reglas, sino que tú mismo te preguntas, ¿por qué soy aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? ¿Qué vine a hacer aquí? Y todas estas preguntas
te llevan a abrir puertas, a abrir camino del camino de tu verdad. Ser espiritual significa meditar. Meditar significa estar en tu silencio, tratando de limpiar tu mente. Y verás que te vendrán intuiciones, respuestas, revelaciones. Ser espiritual significa contemplar. Puede estar sentado en la naturaleza, oír los pajaritos que cantan, mirar la naturaleza, tratando de tener tu mente en silencio. Y asimismo, allí también llegan respuestas. Es en esta manera que trascendemos todo esto. Trasciendes tu cuerpo, trasciendes tu mente. Entras en empatía contigo mismo, con el ambiente, con la naturaleza y con el universo. Y cuando comenzarás a sentir esta empatía, vas a comenzar a sentir felicidad, amor, vas a sentir comprensión por el otro, vas a sentir mucha compasión también, misericordia, expansión. Es así que trasciendes desde esa tercera dimensión, desde esta, me viene a decir toda esta materialidad. No me recuerdo siquiera si se dice así en español, porque ustedes saben que yo hablo más italiano que español. Entonces, para comenzar de nuevo y hacer otro resumen, si eres una persona espiritual significa que eres, que estás en coherencia, que lo que piensas, dices, corresponde con lo que dices y lo que dices corresponde con lo que haces. Esto crea una vibración. Esta vibración es una vibración que lógicamente enciende más tu luz, enciende más tu despertar y tú activas las personas que están cerca de ti porque ellos sin saberlo van a sentir esa luz, van a sentir esa vibración y ellos también van a prender su chispa y van a comenzar ellos mismos también a despertar como tú a un nivel siempre más alto, a un nivel que te pone en tu camino y que te hace entender cuál es tu verdad, te llevará a entender cuál es tu razón de estar aquí, quién eres, por qué eres y todas esas preguntas que todas las personas que están despertando se están haciendo. Entonces, no necesitas pertenecer a un grupo, adorar algo que es más grande que tú, hacerlo con fe, no necesitarás un templo, no necesitarás respetar dogmas o reglas de fundadores que ni siquiera conoces, sino que te darás cuenta en ese despertar que tú eres parte de esa fuente que nos han querido vender como que es Dios. La religión lo llaman Dios, nosotros podemos llamarlo la luz, la fuente, nosotros mismos, porque nosotros somos dioses. Y a través de la manera de pensar cómo tienes que ser para ser espiritual, nos ha enseñado que si eres espiritual eres religioso y si eres religioso no eres Dios. Eres un pecador, tienes que hacer muchos sacrificios, tienes que sufrir mucho antes de que tú puedas tener que ver con ese Dios. Cuando en realidad tú eres un ser de luz, eres un ser espiritual, por naturaleza lo eres, simplemente tienes que recordarte de ese poder, de cómo hacerlo. Y cómo hacerlo lo sabes tú, está en tu memoria genética, no es algo que te puede decir otro. Porque tu respuesta es una respuesta que puede estar bien para ti, no para mí, como la mía, puede no estar bien para ti y a lo mejor sí bien para el otro. Lo importante es que cada uno encuentre su modo de ser espiritual y que nos olvidemos de lo que nos han enseñado, simplemente recordándonos de lo que somos. Y para saber lo que somos, tenemos que estar en contacto con nosotros, conectarnos. Y conectarnos no significa que a veces estamos desconectados y tenemos que prendernos como una lámpara. No, estamos siempre conectados. Simplemente para sentir esa conexión tenemos que estar en silencio, apagar la mente
bajar al corazón. Y desde allí podemos meditar, podemos entrar en contemplación, podemos sentir, escuchar, hacer preguntas y nos van a llegar todas las preguntas, las intuiciones, las revelaciones, cómo hacerlo. Podemos conectar con nuestro ser superior, que somos siempre nosotros mismos. Podemos conectar con nuestro maestro, que somos siempre nosotros mismos en dimensiones diferentes a estas. Eso significa ser espiritual, encontrar tú mismo tu camino, tu manera, tus reglas que valen para ti, sin pretender que nuestras reglas sean las mismas de otro y que si entendemos una cosa queremos que el otro también la haga como nosotros. No, hay que respetar siempre el libre albedrío del otro, el tiempo del otro, porque si otro va caminando y nosotros vamos corriendo, no podemos pretender que el otro corra, porque cada persona tiene su tiempo. Y si yo tengo un nivel de conciencia que siento que es más despierta que otro, no significa que yo soy superior. Significa que estoy a un nivel de conciencia diferente. Y ese otro que está a un nivel de conciencia que nosotros pensamos que está más apagada, es perfecta así como está, porque está viviendo todo lo que tiene que vivir él también para subir al paso en niveles de vibraciones diferentes. Entonces tenemos que comenzar a hacerlo para nosotros mismos con amor, desde el amor. Y después que el cambio suceda en nosotros, seremos como fuegos de luz que van a provocar que todas las otras chispas se vayan despertando y al paso todos juntos vamos a hacer un fuego de luz enorme como un sol increíble. Quiero cerrar este vídeo haciendo otra vez un resumen rapidísimo. Para mí y para muchos hoy, porque me he dado cuenta hablando con muchas personas que están de acuerdo con esto que estoy diciendo, ser espiritual significa vivir de manera coherente, que lo que piensas, eso mismo está en coherencia con lo que dices, lo que haces, significa hacerse muchas preguntas, buscar, leer, meditar, contemplar, para que te lleguen las respuestas desde ti mismo, ayudar al otro con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha compasión, porque esto aumenta tu vibración, porque el otro eres tú. Tenemos que recordarnos siempre, cada minuto, porque es que una cosa que muchas veces se nos olvida, es que desde esa conciencia bajamos esa tercera dimensión, nos manifestamos en cuerpos diferentes, pero en realidad es una ilusión la separación, no estamos separados. Somos todos la misma cosa en cuerpos diferentes, haciendo experiencias diferentes, pero somos siempre nosotros. Por eso digo que ser espiritual significa también ayudar al otro. Y todo esto va a crear en nosotros amor, misericordia, compasión, maravillosas sensaciones, y esas maravillosas sensaciones van a crear una energía alrededor de nosotros que van a abrir caminos, respuestas, ocasiones, van a atraer hacia nosotros libros, vídeos, personas que van a estar llenas de informaciones que necesitamos para seguir nuestro despertar. Espero que este video les pueda, no me gusta decir ayudar, porque es que no es ayudar, sino que los puedas estimular a buscar su respuesta, su manera de ser espirituales, y que no sea lo que le han enseñado, sino que tenemos que comenzar a olvidar todo aquello que hemos aprendido y recordar desde ser lo que somos. Y dar el salto de fe, en el sentido de hacer los ojos cerrados de verdad, pero en una manera que conocemos, que estamos experimentando, que estamos viviendo, que estamos tocando, que estamos sintiendo desde nuestro ser, no porque nos lo han dicho, nos lo han impuesto, nos lo han contado, sino porque lo estamos viviendo, porque
cada persona tiene que hacer su experiencia, vivir su experiencia. Ya ha terminado el tiempo que el chamán, el psicólogo, el padre, la monja o el brujo o cualquier persona te tiene que decir cómo hacerlo. Eres tú que cada día tienes que dar un paso a la vez. Y no se confíen tampoco de las personas que dicen, bueno, sí es muy fácil hacerlo, ser feliz es fácil, basta que lo quieras, no basta quererlo, porque en la manera que lo quieres, con los problemas, todas las cosas que nos pasan en el día, las preocupaciones, que el niño, que la familia, que tengo que pagar, que el trabajo, después no resulta fácil para nada. Entonces, cuando vas a comenzar, cuando comenzarás, es lógico que no será fácil, pero cuando comienzas cada día a hacerlo, después verás que te va a venir a hacerlo cada mañana y luego cada tarde y luego cada noche y luego cada día entero y luego cada hora y luego cada minuto y luego cada segundo. Es como aprender a caminar. Cuando somos niñitos, no es que ya nacemos inmediatamente podemos saltar 3 escalones, ¿no? Tenemos que aprender a estar en equilibrio, a coger fuerza en los brazos, después a coger fuerza en las piernitas, después se aprende a dar un pasito, otro pasito, después se comienza el paso a caminar, después nos soltamos de la mesa, comenzamos a caminar en equilibrio, luego comenzamos a poder correr y luego comenzamos a poder saltar y luego podemos hacer cosas maravillosas. Lo que tenemos que hacer es estar allá donde queremos llegar y vivir ese momento. Y desde ahí, desde esa proyección hacia el futuro, nos llega esa energía, sí, lo voy a lograr. Y vas a coger y a tomar conciencia. Y entonces desde ahí será fácil. Pero primero hay que practicar. Es normal que al inicio, cuando se comienza, es difícil. Creo que no se dice al inicio en español. A veces yo creo algunas palabras que son itañolos, un poco italiano, un poco español, pero espero que este vídeo de verdad lo guste porque lo he hecho con mucho amor, con mucha fe de la buena y de la verdadera, en el sentido que a través de la experiencia y del buscar. Espero todos sus comentarios aquí abajo en mi canal. Les voy a recordar también mi email, que es johannifernandez23@gmail.com, si me quieren escribir. Y nada, nos vemos prontos. Prontos no se dice, nos vemos pronto con otro video. Un beso a todos y muchas gracias por su apoyo. Bye.